Hola, queridos amigos, para mí es un gusto estar nuevamente por aquí, en esta ocasión para hablarles de un nuevo poemario. Se trata de Cuerpo Vivo que va cantando y otros poemas. Un libro del año 2021, libro que fue publicado, que vio la luz el 11 de marzo del año 2021. Estamos en el mes de marzo, pero del año 2025, de manera que el libro tiene apenas unos 4 años y unos días. Como he hecho con los poemarios anteriores, con Poesía de los pájaros pintados del año 2013, con Muelles de la palabra del año 2015, y con Las flores del tiempo del año 2018, lo primero que hago es hablar de la ilustración de portada. En esta ocasión vemos que tiene como ilustración de portada una pintura del artista plástico mercedario uruguayo Ariel Galay. Esta pintura no está específicamente, pero el conjunto a donde esta pintura pertenece ha sido referenciado anteriormente en el estudio que he hecho de algunos poemas. Es una pintura que forma parte de un intercambio pictórico que yo hice con Ariel Galay, que se publicó en la revista uruguaya Va de Nuevo en el año 2020, en julio del año 2020, un intercambio literario pictórico titulado Palabras pintadas como los pájaros. Esta específicamente es la ilustración de un poema titulado Una tarde en la coqueta, un poema que aparece en el libro del año 2013, Poesía de los pájaros pintados, el poema que cierra el poemario Poesía de los pájaros pintados, Una tarde en la coqueta. Son 15 pinturas de ese intercambio literario y pictórico, pero yo elegí esta porque me parece significativa y que de alguna manera contempla algunos aspectos que se ven en el libro. Una tarde en la coqueta de Lum se la conoce a la ciudad de Mercedes, Uruguay, y el río, que está muy presente en mi obra, pero que sigue estando presente en este poemario del año 2021, está ilustrado de alguna manera en esta pintura, ilustrado con elementos simbólicos como son los pájaros, los peces, el sol, la luna, lo que hace a la geografía de nuestro río está brillantemente ilustrado en esta pintura. También aquí está el puerto, bueno, con algunos elementos que hoy en día ya no están, como es el caso de esta grúa, de esta antigua grúa que estuvo tanto tiempo en el puerto de Mercedes. Así que a mí me pareció pertinente de las 15 pinturas quedarme con esta de Ariel Galay, Una tarde en la coqueta. Lo segundo que hago, que he venido haciendo cuando abordo los libros, cuando comienzo a estudiarlos, es referirme al prólogo, a los prólogos, porque en los prólogos de alguna manera están los lineamientos, las temáticas, los conceptos que después se ven en el libro, ¿no? El prólogo es lo primero que el lector encuentra en el libro y que le sirve como un abreboca. Bueno, este libro no tiene prólogo. El del 2013, Poesía de los pájaros pintados, y el 2015 tenía el prólogo de mi esposa, Priscila Contreras Vergel, y el libro del 2018, Las flores del tiempo, tenía un prólogo de autor. Este no tiene prólogo, pero sí tiene unas palabras de contraportada que de alguna manera ilustran lo que es el contenido de la poesía que se encuentra en el libro. Así que haré referencia a lo que dicen los dos textos de contraportada. Uno es del poeta, narrador y ensayista argentino Luis Benítez, y otro es del periodista y escritor colombiano José Miguel Alzate. Lo podría leer desde aquí, desde el libro, pero prefiero leerlo desde el computador porque me queda más práctico. Dice Luis Benítez en un artículo que se titula Fernando Cheye, lo intensamente humano,
un artículo que se publicó en el portal cultural francés resonancias.org. Eso es del 1 de marzo del año 2016. Es un artículo que ya tiene unos años, ustedes lo pueden encontrar fácilmente en la red. Dice Luis Benítez: una de las importantes características de la poética del uruguayo Fernando Cheye es la intensa cercanía que el lector siente apenas incursiona en sus versos, acerca de los postulados y la forma misma en la que el poeta se expresa. Esta abolición del límite entre autor y lector no es un logro mediano, sino mucho más que llamativo. A través de sus poemas, Cheye nos acerca no solamente a su universo propio, sino que colabora a que tengamos una visión mucho más nítida del nuestro. Un lenguaje llano, por momentos casi coloquial, donde sin embargo no falta la apelación a la referencia culta, anima estos logros que nos permiten edificar desde nuestro papel de lector de sus poemas el paisaje de nuestra propia memoria sensible, merced a la evocación de estados y percepciones que compartimos con el poeta. Poesía visual y fuertemente corpórea, la de Cheye se apoya en sensaciones conocidas por el lector y que vuelven a su conciencia gracias a la habilidad del autor para devolverles su vigencia inmediata. Leeré lo que dijo ahora José Miguel Alzate, y que aparece también en la contraportada. José Miguel Alzate presentó una conferencia el año 2019 en Cartagena de Indias, en el marco del Parlamento Internacional de Escritores, cuando yo recibí el Libro de Oro de la literatura colombiana. Allí se hicieron una serie de intervenciones, de conferencias, de conversatorios sobre mi obra. Recuerdo la de Andrés Elías Flores Blum, la de José Ignacio Cáceres Serna, bueno, en fin, hubo varias. Una de ellas fue la de José Miguel Alzate. Allí dijo estas palabras, y que también después derivaron en un artículo que José Miguel publicó en primera instancia en el periódico El Tiempo, uno de los diarios, los medios de comunicación escritos más conocidos de Colombia, primero en El Tiempo, después en otros periódicos, que lo tituló Fernando Cheye, escritor y poeta. Bien, el artículo del Tiempo es del 4 de octubre del 19 y el encuentro de Cartagena, el Parlamento, fue en agosto del 2019. Leeré entonces lo que dijo en ese momento Alzate. En su poesía se advierte la voz de un hombre que toma la palabra como herramienta para expresar no solo sus vivencias personales, sino su admiración por el mundo en que vive. Sobre estos poemarios se puede decir que la palabra está ahí, clara y expresiva, desnuda, refulgente y divina, con fuerza vital, ataviada de escarcha y sombras, vestida de seda, fresca como el viento, bañando con su fuerza el paisaje, cubriendo con su manto invisible las noches y los días. Fernando Cheye es un poeta que sabe vivir con alegría su oficio, que deja el alma en lo que escribe. No es de esos poetas que solo cantan a la soledad y a la angustia, sobre la muerte o la desesperanza. Su poesía es alegre, vital, poblada a veces de saudades. Aparte de lo que dijo Luis Benítez en resonancias.org, de lo que dijo José Miguel Alzate en Cartagena de Indias y que replicó después en el periódico El Tiempo y en otros periódicos, me resulta interesante contarles un poco de lo que yo mismo dije en el año 2021, el 15 de marzo del 2021, o sea, a los poquitos días de publicado el libro, en el diario Acción de Mercedes, Uruguay, uno de los dos grandes medios impresos tradicionales de la prensa escrita mercedánea. Uno es el diario Crónicas y otro es el diario Acción. En los dos he tenido la fortuna de... En el diario Acción, más que nada, he tenido la fortuna de participar, de ser columnista, de escribir, y en el diario Crónica he tenido la fortuna también de ser entrevistado. Así que me une una gratitud con los dos medios de comunicación. Dije en aquella oportunidad, el 15 de marzo
del 2021 en el diario Acción de Mercedes. Después de publicar Poesía de los pájaros pintados en el año 2013, un poemario muy diverso en lo que respecta a su contenido, me propuse darles a los libros de poemas unas temáticas, un estilo o al menos una atmósfera que nucleara los diferentes textos. De manera que ya Muelles de la Palabra, 2015, si bien presenta una diversidad de temas, es una obra que está marcada fundamentalmente por lo que supuso en mi vida haberme venido a vivir a Colombia. Mucho menos diverso temáticamente es el tercer poemario, Las Flores del Tiempo, del 2018, un conjunto de textos centrados en el tema del tiempo, los recuerdos y la melancolía. Ustedes, a diferencia de los lectores de Acción del 2015, tienen como ventaja que pueden ver los videos que yo he hecho sobre Las Flores del Tiempo, sobre Poesía de los pájaros pintados y sobre Muelles de la Palabra. Así que algunas de las cosas que yo digo aquí en esta entrevista, ustedes las pueden ver y enriquecer. Este nuevo trabajo, ya publicado pero próximo a presentarse en sociedad, Cuerpo Vivo que va cantando y otros poemas del año 2021, es una obra que de alguna manera supone una continuación del anterior poemario, ya que también está marcado por la melancolía y por la reconstrucción de un pasado poético. Como se trata del primer poemario que va a tener una circulación en físico en Colombia, los otros solo se difundieron a través de Amazon, me pareció interesante que recogiera algunos textos seleccionados de los anteriores. Por eso decidí publicarlo no como Cuerpo Vivo que va cantando, sino como Cuerpo Vivo que va cantando y otros poemas. Así se titula, Cuerpo Vivo que va cantando y otros poemas. En las 113 páginas que contiene el libro no solo se encuentran los textos del último poemario y los seleccionados de los anteriores, sino también los poemas que forman parte de Palabras Pintadas como Los Pájaros 2020, ese intercambio artístico, literario, pictórico que realicé junto con Ariel Garay, al que hice referencia. Los textos de Sobre Pájaros, Muelles y Flores, un conjunto de poemas pertenecientes a las Flores del Tiempo, que resultaron ganadores del Premio Internacional de Poesía Caños Dorados del año 2017, y el texto Arrepentimiento, Sacra Leal, Premio Internacional Sacra Leal de Poesía del año 2019. Veo que hay que corregir aquí la parte del Premio Sacra Leal de Poesía, que no fue 2019, a mí me lo di, me entregaron el premio en España en el 2019, pero el concurso fue del año 2018. El premio corresponde al año 2018. Y me parece importante también resaltar que en el poemario que trabajé hace unos días, en Las Flores del Tiempo, se incluyen unos textos de un poemario que era muy breve, que como era muy breve yo lo incluí en Las Flores del Tiempo, que es un poemario titulado Sobre Pájaros, Muelles y Flores, que fueron los poemas que resultaron ganadores del Premio Internacional de Poesía Caños Dorados del año 2017. Me faltó referenciar ese premio en el estudio que hice de La Flor del Tiempo. Sí me referí al Premio Sacra Leal de Poesía que organiza Cuentamontes de Alicante, España, pero el premio de poesía Caños Dorados es de Córdoba, es de España también, pero de Córdoba, y Sacra Leal es de Alicante. Yo creo que es fundamental sumarle también a lo que dijo Luis Benítez en resonancias.org, a lo que dijo José Miguel Alzate en Cartagena y a lo que yo dije en el diario Acción, el estudio que hace el escritor y docente colombiano Jorge Meléndez Sánchez, escritor y docente colombiano nacido en la provincia de Ocaña, hoy radicado en Bogotá. Él publicó el 5 de mayo del año 2021 en la revista digital Va de Nuevo un estudio sobre el poemario Cuerpo Vivo, así lo titula, Cuerpo Vivo que va cantando, el nuevo poemario de Fernando Cheye, y lo subtitula Un paseo vespertino por los jardines del sur. Yo creo que ese estudio es el abordaje más completo que se ha hecho hasta el momento del libro, de este poemario. Yo lo publiqué hace unos días, 9 de enero del año 2025, hace unos meses, en mi canal de YouTube.
Publiqué el audio de ese estudio de Jorge Meléndez Sánchez, así que los que estén interesados pueden escucharlo ahí porque sería muy extenso referirme a lo que dijo Meléndez. Empecemos con el poemario, ingresemos a los textos y antes de los textos, la dedicatoria. La dedicatoria es al lector. Dice: a ti que en otro tiempo, en otro espacio, puedes sentir el eco de la bandada y con tu luz ser un co-creador de este canto siempre ajeno. A ti que en otro tiempo y en otro espacio, el lector, en otro tiempo y en otro espacio, va a concluir, va a finalizar, va a terminar con el hecho literario que supone la lectura. Un lector de otro país, dentro de 40 años, tomará el libro en sus manos, lo abrirá, leerá y ahí se concretará la magia que supone la literatura. Ahí, porque lo que dice aquí, y con tu luz ser un co-creador de este canto siempre ajeno. ¿Por qué ser un co-creador? Porque el lector es un co-creador, la obra se termina con la lectura. En la literatura, el lector no es un mero receptor, como puede ser el espectador de una película. Si yo vamos a hacerlo, a graficar esto con un texto narrativo. La mujer entró a la sala, tomó el cuchillo de encima de la mesa y salió corriendo. Habrá un lector que imagine una mujer con un vestido largo. Habrá otro lector que imagine una mujer con pantalones. El que la imaginó con vestido largo, supongamos que la imaginó rubia. El que la imaginó con pantalones, posiblemente de pelo castaño. Bueno, y así podemos seguir poniendo cambios a ese pequeño fragmento. La mesa la puede haber imaginado cuadrada, otro la puede haber imaginado redonda. Si el lector convivió toda su vida con una mesa redonda, seguramente imaginará una mesa redonda. Si el lector es musulmán, seguramente la vestimenta de esa mujer será acorde con lo que fue su cultura, porque la interpretación está directamente vinculada a la cultura del lector. Entonces, el lector terminará de crear esa imagen. Muy distinto sería en una película. Hay veces que las personas dicen, bueno, supongamos, una novela que haya sido llevada al cine, va a ver la novela, va a ver la película, perdón, y dice, no, pero esto no tiene nada que ver con la novela, no fue lo que yo leí. Por supuesto que no va a ser lo que usted leyó. Porque más allá de que el cine y la literatura son lenguajes diferentes, la interpretación del director de la película no tiene por qué ser igual a la interpretación suya. Vamos a tener la interpretación de la película, vamos a tener la interpretación del director de la película, que no tiene por qué coincidir con mi interpretación. Bueno, entonces el lector es muy importante en la literatura y en la poesía también es fundamental. Así que bueno, vaya para los lectores esta dedicatoria. El eco de la bandada tiene que ver con un poema titulado Alas de sangre, que veremos más adelante, con el cual se puede establecer una comparación, un paralelismo con la rima 1 de Gustavo Adolfo Bécquer, donde de esa bandada de pájaros que supone el hecho poético que precede a la creación, solo encontramos en la poesía una pluma de pájaro, como del himno gigante y extraño de Gustavo Adolfo Bécquer. En la poesía concreta encontramos solo cadencias que el aire dilata en la sombra, pero ya lo analizaré más adelante en el poema. Umbral. Voy a escribir la poesía.
Tiraron las redes en el fecundo río del tiempo y la memoria para atrapar el prodigio, el milagro que habita en las palabras. Sur. Ojalá en el estilo de mis versos pueda vivir sin falsos pintoresquismos el aroma de los eucaliptus del río y los acordes grises de las veredas del barrio. Que en el vasto pretérito de la creación, apenas sombra de una niñez eterna, brote y se marchite la palabra como las rosas en el jardín, porque en la necesaria soledad del poeta no hay otra patria que las de sus recuerdos, y estos viven allí, en el sur del sur, en las entrañas. Cuerpo vivo que va cantando dos. Tiene un epígrafe de Walt Whitman que dice: yo me celebro y yo me canto. Este canto apócrifo y antiguo es la existencia de un niño en soledad. La voz de un patio soleado lleno de plantas y árboles frutales donde palpita gozoso el universo y hace danzar las flores con su brisa lejana. Hay tanto silencio en el suspenso, en este asombro aristotélico ante las cosas, que el amor se reduce al cobijo de los árboles y al diamante que deja de pasar un caracol. Yo soy el niño que está vivo y se canta con esta lengua amada de mis antepasados, que no fueron raíz de este sueño de versos, pero sí el justo barro donde sopla la vida. Poeta de un río negro, donde pintados pájaros, nacidos para volar hasta la muerte, se detienen a veces en muelles de palabras y en las flores del tiempo de un patio interminable. La soledad buscada del niño a plena luz, la del lenguaje cósmico donde lee el poeta, vive conmigo incluso en medio de la noche, lleva por el mundo sus perfumes de siesta, cuando ya nadie duerme y tiemblan las estrellas. Soy un poeta con los sueños intactos y con la certeza de que su canto apócrifo y antiguo es la existencia de un niño en soledad. Este canto apócrifo y antiguo, ¿qué parece? Nuevamente, ese concepto del pasado apócrifo, que es un pasado que no necesariamente existió, al menos como aparece transfigurado en la obra poética. El pasado, los recuerdos están sometidos al tiempo y a la memoria, y lo que uno recuerda no necesariamente se condice con lo que pasó. Entonces el poeta, ¿qué es lo que hace? Crea un pasado, inventa un pasado donde es totalmente libre. Va a llenar los vacíos que hay en ese pasado con un pasado poético, alternativo. Ese es el pasado apócrifo machadiano y ese es el pasado apócrifo que yo tomo para recrear aquí. Este canto apócrifo y antiguo es la existencia de un niño en soledad. Después dice, bueno, voy a tocar algunos versos. Hay tanto silencio en el suspenso, en este asombro aristotélico ante las cosas. Ustedes recordarán que en el segundo capítulo del primer libro de la Metafísica, Aristóteles habla del asombro como el paso previo a la filosofía, al filosofar. Y yo creo que el asombro de las cosas también puede ser tomado como un paso previo al poetizar, a la creación de la poesía. Entonces, por eso digo, hay tanto silencio en el suspenso, en este asombro aristotélico ante las cosas. Otra cosa que me resulta interesante destacar de este poema es: con esta lengua amada de mis antepasados, que no fueron raíz de este sueño de versos, pero sí el justo barro donde sopla la vida. Yo ya he hecho referencia en algunas entrevistas a que en mi familia no hubo poetas, no hubo escritores, sí hubo docentes, sí hubo artistas, y yo he hecho referencia fundamentalmente a la influencia de dos personas que son mi abuelo materno, Jorge Eusebio Pujolar, y mi bisabuela paterna, Esther Larrea. Como la literatura popular la heredo de parte de mi abuelo,
fundamentalmente con la murga, las milongas, los tangos, y la literatura culta, la literatura escrita por parte de mi bisabuela Esther Larrea, que fue la que me empezó a facilitar los primeros libros, y cómo en mi obra de alguna manera se fusionaron esas dos vertientes literarias. Pero el hecho de que no haya habido escritores como tal, eh, no haya habido poetas, es que lo que me hace decir aquí a mí, con esta lengua madre de mis antepasados, que no fueron raíz de este sueño de versos, pero sí el justo barro donde sopla la vida, porque sí, porque yo me debo a mis antepasados, soy lo que soy por mis antepasados. Poeta de un río negro, miren esto qué lindo, ¿no? Qué interesante. Poeta de un río negro donde pinta dos pájaros, y ahí estaríamos hablando de poesía de los pájaros pintados, ese poemario del 2013. Nacido para volar hasta la muerte, se detienen a veces en muelles de palabras, y ahí hablaríamos ya de muelles de palabras, el poemario del 2015, y en La flor del tiempo, como se titula el poemario del año 2018, de un patio interminable. Bueno, ahí están referenciadas en este poema los tres poemarios anteriores, ¿no? Y esto me resulta interesante también. Viven conmigo incluso medianoche y llevan por el mundo sus perfumes de siesta cuando ya nadie duerme y tiemblan las estrellas. Esa de los perfumes de siesta, por la hora del día en que transcurren muchos de mis poemas, que a lo que hizo referencia Alzate en su conferencia en Cartagena de India, la poesía de Fernando como una poesía de la tarde, y que se corresponde con lo que también dice Meléndez Sánchez en ese estudio que hace sobre la poesía, estudio que de por sí lo subtitula Un paseo vespertino por los jardines del sur. Bien, vamos a otro poema, Tul. Más allá del hierro forjado del zaguán y del tul de la puerta cancel, tras el viejo escritorio de roble, con sus quijotes, sus anchos y sus cuadernos, el aroma temporal de los jazmines en un patio de conejos y de pájaros, con enanos roídos por el tiempo, allí, ahora lo sé, en esas tierras de la memoria, germinaba, sin saberlo, la poesía. Esas tierras de la memoria que aquí, en este poema, me llevaron a la casa de mi abuela Nilda Dotti y de mi abuelo Juan Francisco Cheye. Yo recordaba en videos anteriores, cuando hablaba de ese poema La casa de los pájaros, un poema de Muelles de la Palabra del año 2015, que ese pino inclinado donde viven los pájaros estaba en la casa de mi abuela, y que mi abuela ahora, el 17 de marzo, cumplió 100 años, se cumplieron 100 años de su nacimiento. Hace unos días, hablando con mis padres, me decían que no era el 17 de marzo en sí, que era el 13 de marzo, pero que el 17 figuraba en la cédula, que no se condecía una fecha con la otra. Bueno, no importa. Lo que importa es el recuerdo de mi abuela en este caso, y lo que importa es esta casa, que de alguna manera son las tierras de la memoria, como se titula la novela inconclusa y póstuma de Felisberto Hernández, junto con El caballo perdido y por los tiempos de Clemente Colli, forman ese ciclo de evocación autobiográfica de la obra de Felisberto Hernández. Y yo hablo de Tierra de la Memoria aquí porque también hay una evocación muy importante, porque esta casa, con su hierro, con su zaguán de hierro forjado, con su puerta cancel, con una cortina de tul, era esa casa donde vivían los pájaros en ese pino inclinado. En su escritorio de roble, con su Quijote, sus anchos, su cuaderno, ese escritorio que hoy lo tiene mi hermano. No sé si tiene ese Quijote de hierro forjado sobre un mármol que adornaba el escritorio, pero el escritorio lo tiene mi hermano en el día de hoy. Bien, otro poema, El tiempo es el ahora. Este es el tiempo de mi poesía,
voz de todos los tiempos que me habitan y a su vez palabra cómplice de todos mis hermanos. A lo lejos suena dulce una guitarra y me trae el recuerdo de Soboe, verde como pradera, como el silencio de los campos. Este es el tiempo de Homero y también el de Becker, porque el himno gigante y extraño siempre es presente, ya que todas las voces se vuelven una hora. Bueno, de la actualidad de la poesía, de que la poesía uno la utiliza cuando la necesita, y la poesía de Homero, la poesía de Dante, la poesía de Becker, la poesía de Keats, puede ser una poesía actual, ¿no? De hecho, aquí está Baudelaire en eso verde como pradera, realmente de correspondencia de Baudelaire. Me gusta mucho esa sinestesia como el silencio de los campos. Bueno, y esa referencia a la rima 1 de Gustavo Adolfo Becker del himno gigante, la poesía como un himno gigante extraño, de lo que hablaré posteriormente en otro poema, porque es más preciso ese tema. Sobre la faz de las aguas, como esos gritos que habitan la desolada vastedad del mar son mis recuerdos. Y el mar, como la rosa, es sin porqué. Renace porque renace, es porque es. Y esa es la cuestión, el origen, la poesía. Renace porque renace. Bueno, cosas a destacar de este poema. Esa frase del poeta místico alemán Angelus Silesius, a quien yo conocí gracias a Jorge Luis Borges, y eso, esa es la cuestión, el origen de la poesía, esa es la cuestión indudablemente que se está refiriendo, está una frase tomada de ese ser o no ser, esa es la cuestión, la frase de Shakespeare, de Hamlet, donde el príncipe la pronuncia en su soliloquio. Alas de sangre. Allá lejos y hace tiempo, del misterioso corazón del poeta, como un río ciego de pájaros rojos, soñando con cielo llegó la poesía. Fue como un eco, un grito sordo derramado, apenas una brisa de la bandada. Solo una pluma de pájaro en la luz, tan solo un fragmento de la inmensa noche. Bueno, y aquí sí, yo establezco una comparación, yo creo que se puede establecer una comparación con la rima 1 de Gustavo Adolfo Becker, porque Gustavo Adolfo Becker dice que de ese himno gigante y extraño que anuncia la noche del alma de la aurora, o sea, la poesía, lo que precede el hecho poético, que es un himno gigante y extraño, a la hora de plasmarla, a la hora de concretarla, solo quedan cadencias que el aire dilata en la sombra. Aquí, en la poesía mía, hablo del hecho prepoético, de la poesía que vive en mi cabeza, como, como un río ciego de pájaros rojos soñando con cielos, llegó la poesía, fue como un eco, un grito sordo derramado, bueno, apenas una brisa de la bandada, es una bandada de pájaros, pero solo, ¿no?, va a quedar una pluma de pájaro de la luz. Solo un fragmento de la inmensa noche. Entonces, en ese sentido, esa pluma del pájaro de la luz, ese fragmento de la inmensa noche, es como son como esas cadencias que el aire dilata en la sombra. Las entrañas y el tiempo, bajo el lomo de brillante pres nocturno, más allá del pecho líquido y sin ramas, tiembla el espejo del tiempo. Sumergido en un devenir de ondulante luz, renace como dama de la noche ante mis ojos y allí permanece en su intermitente presencia de panóptico eterno. Cada noche, el brillante pez nocturno serpentea el tiempo y se disipa con un embrión de luz en las entrañas. Bueno, es interesante este poema, creo yo, que la gran protagonista, que es la luna, no se la nombra nunca como tal. Está lleno de metáforas, empezando por la metáfora del río como un pez nocturno, ¿no? Bajo el lomo de brillante pez nocturno, más allá del pecho líquido y sin ramas. Me resulta interesante esa frase, que me la decía mi mamá cuando yo era niño y me iba a bañar
en el río y me decía que tenga cuidado porque el río no tiene ramas, en el sentido de que no... Es una linda frase, en el sentido de mostrando la peligrosidad del río, o sea que no hay de dónde cogerse, de dónde asirse, ¿no? Entonces yo tomo esa frase, ¿no? Y después también tiembla el espejo del tiempo, la luna con una metáfora bien borgiana, indudablemente. Me interesa también, y allí permanece ese espejo del tiempo, esa luna, en su intermitente presencia de panóptico eterno, ¿no? Es como ese vigilante privilegiado del panóptico que nos, y en este caso que nos precede y que nos sucederá. La luna será eterna frente a lo efímero de la vida del hombre, ¿no? Bueno, vamos a otro poema. Poema a mi padre. Tiene un epígrafe del poeta mexicano Francisco Sosa Escalante que dice: oh Padre bondadoso, Padre mío, perdón si estuve por mi adversa suerte tan distante de ti para ofrecerte de mis ardientes lágrimas el río. El espejo de tu frente calva devuelve un sueño niño. Está de pie y crece en un tiempo de sangres y de espuma, de corazón latiendo más allá de los vientos y los mares. Es un espejo noble y sobrio que no admite renuncias y aspira a lo sublime de aquello que refleja. Que estos versos te honren, único Padre mío, siendo la soberana herencia de quien todo te debe, y que ese sueño niño que devuelve tu frente inspire algunas páginas de quien te escribe hombre. Bueno, así que sirvan estos versos para darle toda la honra, todo el respeto y todo el agradecimiento a mi padre, no a la memoria de mi padre, sino a la existencia de mi padre que está vivo, y que sirva la poesía para honrar, para exaltar a aquellas personas que son importantes para uno, como es en este caso la figura de mi padre. Me he referido en mi poesía a mi abuelo, a mi abuela. También tengo escrito un poema inédito a mi madre que se titula Julia en julio de 1976. Pero no hablaré del poema en este momento, ya vendrá tiempo de abordarlo, sobre todo cuando lo publique. Sueños del atardecer. La belleza es el resplandor de la verdad. Antoni Gaudí. ¿Por qué tiene este poema un epígrafe de Antoni Gaudí? Porque me voy a referir en este poema a una serie de casas que se las conocen como las casas de Matosas, que están ubicadas en Mercedes, Uruguay. En el año 1917 se radica en Mercedes, Uruguay, el español, el catalán, Francisco Matosas, y entre el año 1934 y 1936 construye unas casas influenciadas por el Art Deco, fundamentalmente por la obra de Gaudí, unas casas con una estética, y reitero, de Art Deco modernista. Entonces este poema se refiere a esas casas y por eso tomo el epígrafe de Gaudí. Los últimos arreboles son aquí una promesa de descanso, un gris desde el celeste sobre el arte nuevo de algunas casas que arrullan en catalán las 8 de la noche. Son los arquitectos de un tiempo de silencio, de lejanía, que cubren con su sombra modernista mi transitar hacia el amor. Melancólicas huellas de una luz que se marcha, que se esconde en el sueño de las ventanas, de las muchachas y de los altos hombres que nos darán el pan. Bueno, el poema recrea un poco lo que yo digo, el arte nuevo de algunas casas y que arrullan en catalán, bueno, porque indudablemente Francisco Matosas era catalán, pero también me resulta interesante los últimos versos,
Melancólica huella de una luz que se marcha, que se esconde en el sueño de las ventanas, de las muchachas y de los altos hombres que nos darán el pan. Yo pasé muchas veces por esas casas indudable, son incontables las veces que pasé por esas casas. Y los altos hombres que nos darán el pan, porque, bueno, por lo digna que es el oficio, por lo digno que es el oficio de panadero, y porque ahí, en una de esas casas, funcionó, debe seguir funcionando, creo yo, toda la vida, una panadería, la panadería Matosas, una panadería que los que están al frente de la panadería son los descendientes de Francisco Matosas, ¿no? Recuerdo a Fernando Matosas, a Javier Matosas, a Jorge Matosas, etc. Ocaso en los jardines. Tiene una epígrafe de Francisco Espínola que dice: y si la yegua no está, usted la saca al mismo. La ebriedad del día en los jardines es la bruma morada del crepúsculo, un instante de gloria fugitiva de lo alto cayendo entre las hojas, una pacífica guerra de color hacia la sombra, hacia el sueño final que supone la noche. Una ebriedad en los jardines. Y por eso tomo este epígrafe de Francisco Espínola, que es un fragmento de su cuento Qué lástima, que recrea la conversación de Sos y Juan Pedro, dos parroquianos que se encuentran en un bar y se van poniendo ebrios. Y uno puede reflexionar ahí sobre la ebriedad, sobre lo que mismo Espínola decía, la ebriedad como un instante de gloria del alma, pero como un instante transitorio, ¿no? Que es muy difícil de lograr, ¿no? Porque si se toma poco no se llega a ese instante. Si la ebriedad se consigue con el alcohol, porque hay formas de la ebriedad que no tienen que ver con el alcohol, pero si se consigue con el alcohol y si se toma poco, no se llega a ese momento de la ebriedad. Y si se toma mucho, ya la persona se vuelve torpe, se emborracha. Pero esta ebriedad de los jardines tiene que ver con ese momento, justamente ese momento transitorio, cuando llega la noche, cuando llega el ocaso y los colores de las flores y las plantas se ven afectadas por la luz de ese sol que va muriendo. Es un momento sublime del día. Y por eso yo comparo, por eso yo tomo este epígrafe. Ningún epígrafe de mi obra poética está ahí como un adorno. Yo no creo en los epígrafes de adornos ni en las citas de autoridad como para florearse, como para de alguna manera mostrar la cultura, ni nada por el estilo. No creo que sea necesario decir, como dijo Cervantes, qué calor que hace, por decir algo. Uno puede decir perfectamente qué calor que hace sin decir como dijo Cervantes. Es inútil decirlo. Entonces, cuando yo tomo un epígrafe, no todos los poemas tienen epígrafe, pero los poemas que tienen epígrafe es porque ese epígrafe de alguna manera está vinculado temáticamente con el contenido del poema. No está ahí como un mero adorno. Ni este de Espínola, ni ninguno. Es más, si se hace un abordaje, un estudio de la obra, el epígrafe tiene que ser también contemplado como parte de esa obra. Jazmín del Cabo. Esperanza blanca de los patios, vertida en una gloria perfumada que asombra los viejos paredones. Eres el cándido silencio matutino de la brisa y la nocturna fragancia de la sombra. ¿Quién pudiera con justicia cantar tu blanco destino, tu frescura antigua de manso río en los salones y alzar temblando una corona alba de palabras para nombrarte a ti, fragante melodía del silencio, el rey de los jardines? Bueno, y ya que he hecho referencia a mi abuelo, a mi padre, a mi madre, a mis abuelas, por parte paterna, a mi abuela Nilda Dotti y a mi bisabuela Esther Larrea, yo le debo también mi afición a las plantas, mi gusto por las flores, por la jardinería. Eran exquisitas en ese sentido, conocían mucho de plantas, de flores, y tienen jardines muy bonitos.
Y bueno, este habla de jazmín del Cabo. ¿Por qué lo nombro como jazmín del Cabo? Es el jazmín. En Uruguay sería el clásico jazmín, pero no en todos lados le dicen de esa forma. En algunos lugares le dicen jazmín del Cabo. Y aquí en Colombia se lo conoce como gardenia, lo que ya cambiaría las cosas porque le cambiaría el género también, ¿no? Ya no hablaríamos de el jazmín, sino de la gardenia. Y si queremos hacer lectura simbólica ya no es lo mismo, tratarlo con el masculino que con el femenino. Bueno, entonces fundamentalmente esto último, ¿no? Para nombrarte a ti fragante melodía del silencio al rey de los jazmines, porque yo creo que si hablamos de la rosa como la reina de los jardines, indudablemente si tenemos que elegir un rey, ese es el jazmín. Bueno, flores en la casa. Fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que la hizo tan importante. Ese epígrafe es de Antoine Saint-Exupéry. Es una frase que dice el pequeño zorro del Principito. Bueno, aparte, una frase que muestra la gran elección, en este caso de la rosa. Quiere decir de alguna manera que aquello en lo que hemos puesto más cuidado, tiempo y atención es lo que resulta más valioso en nuestras vidas. Dice, hoy te he traído una rosa, viva, apenas entreabierta, floreciendo, con un futuro de belleza prometido en sus botones. Con las mismas manos que me acaricias, has plantado su perfume en el patio. Allí está confundida entre los pájaros del viento, entre las sombras compañera de los árboles, saludando tu risa de niña en las mañanas y ese sol de tu blanca palabra, el mismo que calienta los muros de la casa. Riega esa rosa amada como si fuese un verso de un poema sublime que crece a tu costado y deja que tu caudal de agua cristalina se derrame en la tierra que a todo lo sostiene. Yo apenas seré el trino de tanta maravilla porque ya existe el cielo, tus manos y una flor esperando. Este poema se lo escribí a mi esposa en el día que le regalé una rosa, pero una mata, una planta, no una rosa cortada, sino una rosa que hoy es un rosal que se transformó en un rosal. Vean cómo también aquí de alguna manera está presente esa beta de mi existencia, la de jardinero de mi propio jardín. Ojalá tuviera el tiempo y también la disposición para tener un jardín más amplio. Bueno, pero hago lo que puedo. Lluvia de enero. La lluvia es un repique de tiempo, como un agua de barrio que cae sobre la tierra de la memoria y encharca los recuerdos con su canto líquido y de altura. Es un pincel celeste en las paredes, un látigo de vidrio sobre las hojas que se desprenden y caen sorprendidas, cargadas de misterio y de poesía. Es un río caudaloso por los barcos de la infancia, donde la triste realidad de los periódicos naufraga en el milagro danzante de las aguas. Me gusta este poema, me gustan las metáforas sobre la lluvia y me gusta este final, que es un río caudaloso por los barcos de la infancia, donde la triste realidad de los periódicos naufraga en el milagro danzante de las aguas, porque es un final que yo creo que se puede comparar con el poema Arrepentimiento, el poema donde yo salgo con mi hermano a cazar mariposas, bueno, o el yo lírico del poema Sale a cazar mariposas, porque eso es una actividad de la niñez, cazar esas mariposas, así como jugar con los barcos de papel los días de lluvia. Podríamos situar una escena con mi hermano cazando mariposas o con mi hermano jugando con esos barcos en un día de lluvia en la misma calle, en la calle de Castro y Cariaga y 21 de septiembre, donde está mi casa, donde viví toda la vida con mi hermano, porque yo viví en otra casa antes, pero mi hermano nació ya en esa casa, la casa de Cariaga y 21 de septiembre. Resulta que los días de lluvia, la calle 21 de septiembre era un torrente de agua y ahí se jugaba con los barcos de papel, de periódicos, por eso dicen, de diarios, por eso dicen, donde la triste realidad de los periódicos naufraga en el milagro danzante de las aguas. Ceremonias de interior para una tarde lluviosa de invierno.
Todos los fuegos son el fuego de esta sala, las mismas olas, las mismas lenguas y hasta la misma madera desgarrada con su abrazo cálido y crepitarantino. Atrás de las ventanas y sus cortinas de agua, en el patio intemporal persistente sobre las baldosas que me presidieron y me sucederán los maduros limoneros como los de Sevilla, cae la lluvia. El ingenioso hidalgo, el olor de los jazmines y una cresta ardiente en la chimenea sostienen un mundo que cede paso al sueño. El fuego de los troncos, la lluvia sobre los techos, el perfume del jazmín, siempre igual, lo mismo siempre, el sueño siempre. El hombre que se va durmiendo frente a las mismas cosas que se repiten, que siempre son las mismas. Por eso tomo esa frase de Julio Cortázar: todos los fuegos el fuego. Todos los fuegos son el mismo fuego. El fuego que pudo haber visto un hombre en las cavernas, el fuego que hicieron en un callejón de París a principios del siglo XIX, el fuego que hice junto a mis amigos el fin de semana pasado para hacer un asado, es el mismo fuego. Las mismas lenguas de fuego son las mismas. El que vio el fuego, el fuego que vio el hombre primitivo fue el mismo que vi yo la semana pasada. Todos los fuegos el fuego, todos los mares el mar, ¿no? Pero miren lo que dice aquí: sobre las baldosas que me presidieron y me sucederán los maduros limoneros como los de Sevilla, que ahí indudablemente está Machado en el trasfondo. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, un huerto claro donde madura el limonero. Yo me pregunto, esos limoneros del patio de Sevilla de Machado serán distintos a los limones que yo tengo aquí en el patio, o a los limones del patio que se recrean en el poema. No son los mismos limones. Cae la lluvia, la misma lluvia. El olor de los jazmines, que ya hice referencia en otro poema. Ese olor intemporal es el mismo. Es un olor que no tiene fronteras y no tiene fronteras de tiempo. El fuego es el mismo, los jazmines, el olor de los jazmines es el mismo, ¿no? Los limones, siempre igual, lo mismo, siempre el sueño, siempre, hasta que el hombre cae en el sueño. Helados filosóficos a la hora de la siesta. Ya tiene algo de filosófico el poema que acabo de leer. Bueno, veamos este. Cuesta abajo viene el grito del heladero lleno de diarios. Trae consigo el cofre de las delicias que se deshacen. Para Juarros, el hielo es como la piedra y el hombre como Dios, pero el hielo y el hombre tienen prisa. Para Manrique, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar. Yo me pregunto, en medio de barquillas y bombones, si definitivamente la muerte será líquida. Prefiero entonces un helado de limón, lleno de árboles y de sombras, que me aleje, aunque sea por un momento, del calor y de la insoportable acuosidad del ser. Bueno, el poema es un juego donde puede aparecer Juarro, donde puede aparecer Manrique, donde puede aparecer, bueno, hasta Lorca ahí, porque me acuerdo de Agua con peces y barcos, ¿no? Que de alguna manera me recuerdan estos versos, un helado de limón lleno de árboles y de sombras, ¿no? Y bueno, indudablemente el final de Kundera de la insoportable levedad del ser, pero aquí de la insoportable acuosidad del ser, que refiere a esos helados que tienen prisa, a esos helados que se disipan. Bueno, es un juego, pero me gustó. Continuidad de los patios. ¿Será que todas las infancias son recuerdos de un patio, vasto como la noche y más largo que la vida? En mi verde infancia los patios de la memoria se continúan y llegan hasta esta página, como los robles de la cabaña del monte hasta el terciopelo de aquel alto sillón. Son largas extensiones de flores y conejos, con horizontes de perros y sombras que picotean la tierra hasta perderse en un pino inclinado donde viven los pájaros. Todos los patios de mi niño son un gran patio. Soy testigo de enredaderas, de enanos de jardín, de naranjos que al evocarlos adquieren color y movimiento. ¿Será que todas las infancias son recuerdos de un patio, vasto como la noche y más largo que la vida? En este poema está tallando: la infancia es más larga que la vida, decía la novelista española
Ana María Matute en esa novela Paraíso Inhabitado, y yo tomo de alguna manera esa frase para decir que los patios, ¿no? ¿Será que toda la información son recuerdo de un patio, vasto como la noche y más largo que la vida? La infancia es más larga que la vida y esos patios se continúan, son vastos, son amplios como la noche, vasto como la noche. Algo de Bodeleriano ahí también. Y más largo que la vida. Y esos patios se continúan como los robles de la cabaña del monte. Así como se continuaban esos robles de la cabaña del monte en el cuento Continuidad de los Parques de Julio Cortázar, ese cuento perteneciente al libro final del juego, donde hay una ficción primaria de un hombre que está leyendo una novela sentado en un sillón de terciopelo verde y que lee cómo dos amantes se encuentran en la cabaña de un monte y después, cuando el amante va a asesinar al que supuestamente es el marido de la mujer, se va escondiendo, se va parapetando entre los árboles, que son esos robles que lo llevarán a la cabaña y se continúan. Bueno, así se continúan los patios de la memoria. Carne asada. La nave en llamas del horizonte, con su hoguera de pájaros y de peces, es un requiem por la luz en la isla. Espejo celestial de los fuegos mortales que los hombres levantan en la arena como alto tributo a la amistad. El sueño de la temprana noche crece entre los eucaliptus que danzantes sombrean en el altar de hierro la carne colocada. Lejos, la ciudad con sus perros, ajena al octámbulo oculto de vinos y de estrellas, comienza a descansar. Algo para decir solamente de ese final. Lejos la ciudad con sus perros, que yo de alguna manera tomo esa imagen de La casada infiel de García Lorca, ¿no? Cuando dice, sin luz de plata en sus copas, los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. O sea, el horizonte que tendría una marca gráfica, visual, en este caso Lorca, tiene un horizonte acústico, es maravilloso lo que hace Lorca ahí, es decir, un horizonte de perros ladra muy lejos del río para mostrar cómo los amantes están lejos del bullicio de ese pueblo de fiesta. Bueno, aquí con mis amigos en la isla comiendo un asado, estamos lejos de la ciudad con sus perros. Bueno, campo, en el naufragio verde y primitivo de la pradera, silvestre galopa la poesía. El árbol canta su copla derramada y hay en el aire un perfume de pájaros que trovan las mañanas. En el silencio verde y remoto de los campos, brillantes como un río, relinchan las ancas de los caballos y todo es hondo, solo y profundo como la boca antigua de una guitarra. La peluquería de Don Alagia. El viento antiguo del pozo de la guitarra trae un llanto, un quejido dulce y triste hasta la vereda de la peluquería. Debo esperar, pero no importa. Gozo del otro tiempo y del asombro como de un pan recién horneado. En la pared principal, entre los espejos enalteciendo tijeras, peinillas y navajas, Carlos Gardel como un prócer del arte popular. Sonríe y está bien afeitado. Lo imagino en la silla giratoria, de capa al cuello y pies en el metal. Tomo la brocha entonces y bato la doctor Selby mientras el Troes me espera la fresca carilla de espuma. Deslizo con cuidado la navaja por el rostro del mago que se llena de pelos y grumos de jabón hasta dejarlo limpio para que cante un tango cuando llega mi turno de ir a cortarme el pelo. El rey está más joven y parece un zorzal. Este es un poema que leeré en el homenaje a Carlos Gardel el próximo 24 de junio, cuando se cumplan los 90 años de su muerte en Medellín, en una conferencia que estaré dando sobre la obra de Gardel en la Academia de Historia de Norte de Santander. Variaciones del instante. Dice el epígrafe de José García Nieto, eres tú, te conozco, porque es igual la tarde. Aunque no sepa de este llamado de palabras, de esta resurrección apócrifa de roídas imágenes con la que reconstruyo la vida que más quiero,
qué fácil has venido a mi voz en qué instante. Me recuerdas, verso mío, que todo es lo mismo y no, que estas madres selvas del jardín en flor, como en el tango y tupidas, como en las rimas, son en cambio las de la vida. Son otras y las mismas porque es igual y otra la pared, y yo también soy otro siendo el mismo. Están bajo ese eterno cielo, con su luna, su estrella y su misterio, que fácil has venido a recordarme, verso mío, que todo es lo mismo y no. Y bueno, voy a leer para terminar este poema que se titula El poema y tiene un epígrafe de Jorge Luis Borges que dice: a los antepasados de mi sangre y a los antepasados de mis sueños he exaltado y cantado. La tarde con su imperio de luz y de silencio en el eterno patio de la infancia. Los cipreses danzantes de ese vecino que era sordo y pintaba. El palo borracho de mi abuela, la socialista, la costurera, todos los paraísos del cerro y hasta los sauces que lloran a la orilla del río. El pino inclinado donde viven los pájaros, el de las sombras y los picos, el naranjo que ha visto pasar al caracol con su diamante y su espiral, el limonero melancólico y esta liguera que da a la vieja escuela. La tarde con su imperio de luz y de silencio bajo el reinado albo del fragante jazmín y de la roja rosa de todos los poetas, el estallido de pétalos que supone la dalia en los canteros del fondo, las hojas en el suelo de los otoños y la nobleza de todos los perros que me han visto pasar. La tarde, con su imperio de luz y de silencio, la biblioteca, los escritores queridos y admirados, y hasta los altos hombres que se me precedieron, viven en estos versos. Bueno, pero voy a cerrar con este que es una gran reflexión sobre el hecho poético y sobre todo sobre la actualidad del hecho poético. Se titula En estos días. En el antiguo andamio de la lengua, en el aire sonando sola se soporta la palabra. Lo demás es el encierro del hombre, el necesario yugo que la somete, el imperioso triunfo de la memoria donde descansa la literatura. Más allá del papel y la anquilosada tradición, de las pantallas y las conservadoras resistencias, lo inaprensible de esta vida canta. Así que nada de perros del hortelano ni de volver con la frente marchita, porque cual la generación de los hombres, así la de las hojas en estos días digitales. Queridos amigos, fue un gusto estar aquí con ustedes compartiendo mi poesía. Será hasta la próxima. Un abrazo grande.